Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos enfocamos en el mundo con su información con María Alejandra Martínez. María Alejandra, buenas tardes, bienvenida. Gracias, iniciamos este bloque informativo con otro accidente aéreo ocurrido esta madrugada. Una aerolínea privada española confirmó que perdió contacto con uno de sus aviones MD-83 operado por Air Algérie, que según dijo transportaba 110 pasajeros y 6 de sus tripulantes. Las autoridades perdieron contacto con un avión de Air Algérie que viajaba desde Ouagadougou en Burkina Faso a Argelia con 116 personas a bordo. Las autoridades perdieron contacto con el vuelo AH5017 una hora después que despegó de Burkina Faso, aunque otros funcionarios dieron otras versiones, sembrando confusión sobre el destino de la aeronave y en dónde podría estar. El ministro de Transporte de Burkina Faso dijo que el vuelo había pedido cambiar la ruta debido a una tormenta en la zona. Por su parte, la compañía aérea Swift Air dijo en un aviso publicado en su sitio de internet que el avión despegó desde Burkina Faso a la 1:17 hora local y que debía de aterrizar en Argel a las 5:10 hora local, pero nunca llegó a su destino. Las autoridades ya dieron inicio a las operaciones de búsqueda, sea cual sea el paradero del avión. La pérdida de contacto sumará preocupación a la industria de las aerolíneas, después que una aeronave de Malaysia Airlines fue derribada sobre Ucrania la semana pasada y de que un vuelo de Transasia Airways se estrelló en Taiwán durante una tormenta ayer. Las cajas negras del avión accidentado ayer en Taiwán y en el que murieron al menos 47 personas fueron recuperadas del lugar del accidente. Las autoridades iniciaron la tarea de recuperar los datos que contienen las cajas. La aeronave realizaba un vuelo doméstico entre las localidades de Kaohsiung y Mangong con 54 pasajeros, 4 de ellos niños y 5 miembros de la tripulación a bordo. Una de las dos cajas negras es la grabadora de voz y la otra la grabadora de datos de vuelo, que ambas se encuentran dañadas. Los investigadores con el Consejo de Seguridad Aérea de Taiwán dijeron que tomará algún tiempo para ocuparse de los registradores de las cajas negras, ya que el impacto del avión causó grandes destrozos también a las cajas. Aún no está claro cuánto tiempo se tardará en obtener los datos de los registradores de la caja negra. Sin embargo, los investigadores se han comprometido a obtener la información clave de datos lo mejor que puedan. Dos aviones militares con los restos de 74 de las 295 víctimas del desastre aéreo del vuelo de Malaysia Airlines en el este de Ucrania salieron hoy de Kharkov, en el noreste del país, con destino a Holanda. Otros 40 cuerpos de los fallecidos en la tragedia ya fueron trasladados ayer a Holanda, después de que se celebrara en la pista una ceremonia simbólica de despedida con la presencia de 4 féretros y honores militares. Los cadáveres de los pasajeros y tripulantes del avión malasio llegaron hace 2 días a Kharkov, zona bajo control del gobierno ucraniano, desde la vecina región de Donetsk, en un tren con vagones refrigerados. El vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que cubría la ruta Ámsterdam a Kuala Lumpur, se estrelló hoy hace una semana en la región de Donetsk, en una zona controlada por los rebeldes prorrusos, presuntamente alcanzado por un misil. Aunque los insurgentes prorrusos han asegurado que en el lugar del siniestro ya no quedan restos humanos, el primer ministro de Australia dijo que no hay certeza de que se hayan recuperado todos los cadáveres de las 295 personas que viajaban en el avión. El ejército israelí bombardeó hoy una escuela de refugiados de la ONU, matando al menos a 17 palestinos que se habían refugiado allí en medio de una escalada permanente del conflicto que, pese a los esfuerzos internacionales y a los pedidos de organizaciones humanitarias, no se detiene. Se trata de la 4ª vez en 2 días que las fuerzas israelíes bombardearan escuelas que sirven como refugios para los desplazados en la situada Franja de Gaza, informó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La agencia de la ONU aseguró que intentaron 2 veces coordinar una tregua para permitir la salida de los civiles de las escuelas, pero Israel se negó y que el ejército posee las coordenadas exactas de los centros de refugiados que fueron entregados formalmente por la agencia. Agregó que 3 profesores fueron asesinados, marcando las primeras muertes entre los trabajadores de la agencia. Además, confirmaron que se contabilizaron al menos 17 muertos, pero como son 200 los heridos, se espera que el número de víctimas fatales aumente. Testigos del hecho relataron que los refugiados estaban sentados en el patio delantero de la escuela, cuando proyectiles de artillería israelíes comenzaron a golpearlos. Los grupos de derechos humanos aseguran que la gran mayoría de los muertos son civiles, entre ellos cerca de 200 niños.
18 niños murieron hoy en India cuando un tren se estrelló contra su autobús escolar en un paso de desnivel ubicado al sur del país. El conductor del autobús también murió en el suceso, mientras que otros 20 niños de entre 7 y 14 años resultaron heridos en el accidente y fueron hospitalizados, 15 de ellos con pronóstico grave, indicó el ministro de Educación. Los niños iban camino de su escuela el jueves por la mañana, cuando el autobús fue arrollado por el tren, que lo arrastró unos 100 metros por las vías. Un padre que había perdido a sus 2 hijas sufrió un ataque al corazón y murió tras conocer la noticia de la colisión. Los accidentes son comunes en la red india de ferrocarril, una de ellas la más grande del mundo con 20 millones de viajeros diarios en unos 11.000 trenes de pasajeros. La mayoría de los accidentes se atribuyen al mal mantenimiento y al error humano. Existen cientos de pasos de desnivel sin personal que los gestione en todo el país, especialmente en zonas rurales. Los problemas financieros limitan los esfuerzos de las autoridades ferroviarias por colocar empleados en los pasos peligrosos. Al menos 60 presos perdieron la vida y 8 policías resultaron heridos en un ataque contra el autobús en el que eran trasladados los reclusos al norte de Bagdad. Una fuente policial ha informado que el ataque fue perpetrado con varios artefactos explosivos que estallaron al paso del vehículo en la zona de Al-Tayi. Por el momento se desconoce la autoría y los motivos de esta masacre, similar a la ocurrida hace un mes en la provincia de Babel, unos 110 kilómetros al sur de Bagdad. Allí, al menos 71 presos y 2 policías murieron al asaltar a hombres armados en un convoy que eran trasladados a la cárcel de Al-Qasem. Las autoridades iraquíes y los insurgentes suníes se han acusado mutuamente desde el inicio del conflicto a principios de junio pasado de asesinar a presos. La insurgencia suní, encabezada por el radical Estado Islámico, se ha hecho con el control de amplias zonas del oeste, norte y centro de Irak. A Joseph Rudolph le llevó 1 hora 57 minutos morir. Fue un tiempo en el que sus abogados tuvieron hasta tiempo de preparar y enviar una solicitud urgente a la justicia de Estados Unidos de Arizona, reclamando la suspensión de la ejecución porque estaba convirtiéndose en una carnicería. Wood, de 55 años, estaba jadeando y resoplando en la camilla de la cárcel a la que estaba atado y en la que se le había suministrado una mezcla cuya composición no ha sido hecha pública. Wood había sido condenado a muerte por el asesinato de 2 personas en un crimen pasional hace 25 años. Lockett se mantuvo parcialmente consciente durante parte de su agonía, cuando los testigos presentes de su ejecución le oyeron repetir "algo no marcha bien". Un total de 13 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional murieron ayer en operaciones de las fuerzas militares en los departamentos de Arauca y Meta, confirmó hoy el ministro de Defensa. Han sido 16 los neutralizados que se conocen hasta el momento, 8 abatidos, 8 capturados, incluso algunos de ellos heridos. Hemos llegado al final de este bloque informativo, pero nosotros estaremos pendientes de los detalles de la noticia del avión desaparecido en Argelia, en nuestra emisión de las 6 y 9 de la noche. Gracias, María Alejandra. Y bueno, nosotros hacemos una pausa, pero ya volvemos con más información aquí, a su noticiero, Guatevisión. No se vaya.